Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En el video de hoy veremos las distintas funciones del horno eléctrico Ursus marca Trotter de 60 litros. Pero antes les quiero dejar la invitación para que activen la campanita y se suscriban a nuestro canal. Pues bien chicos, comencemos. Bueno chicos, acá tenemos a nuestro horno eléctrico y en el costado derecho vamos a encontrar las distintas perillas con las funciones para poder hornear nuestros alimentos. La primera perilla que encontramos acá es la perilla de la temperatura, la cual va desde los 0 hasta los 230 grados. Acá ustedes los pueden ver con mayor claridad. Al finalizar el video les voy a dejar una imagen con las distintas temperaturas y tiempos para que puedan cocinar sus alimentos. Bueno, un poco más abajo van a encontrar la perilla que controla la convección y el espiedo, que es esta varilla que ustedes ven acá, que es cuando nosotros ensartamos algún alimento y lo giramos. La otra es la convección, que es la que hace circular el aire caliente dentro del horno, y la otra es la combinación de la convección más el espiedo. Así que ustedes tienen que elegir cuál de las dos se acomoda más a sus alimentos. Luego tenemos esta perilla que controla la dirección del calor. Por ejemplo, si seleccionamos la primera, quiere decir que el calor saldrá desde la parte superior de nuestro horno. Acá podemos ver que el calor saldría desde estas varillas metálicas que ustedes ven en la parte superior. Si seleccionan la segunda, quiere decir que el calor saldrá desde la parte de abajo del horno, de estas dos varillas que ustedes ven acá. Y si seleccionan la última, quiere decir que el calor saldrá desde ambas, tanto de arriba como desde abajo. Ahí ustedes también tienen que seleccionar cuál es la que más se acomoda a la cocción. Ahora un poco más abajo vamos a encontrar la perilla que controla el tiempo de cocción. Este puede ir desde los 0 hasta los 120 grados. Como les dije anteriormente, yo les voy a dejar aquí al finalizar el video una imagen con la cocción para los alimentos más básicos que ustedes pueden realizar y en donde están también detallados los tiempos para que ustedes puedan cocinarlos. Así que es eso chicos, espero que el video les haya gustado y como siempre les dejo la invitación para que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Tonight